Mañanas en Libertad. España ya luce su segunda estrella. La selección dirigida por Luis de la Fuente se proclamó campeona del mundo tras imponerse por 1-0 a Argentina en la final del Mundial, disputada en el MetLife Stadium de Nueva York. Un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga decidió un encuentro muy igualado y devolvió a la Roja a la cima del fútbol mundial 16 años después del histórico título de Sudáfrica. El combinado español fue superior durante gran parte del partido y dispuso de las mejores ocasiones, aunque se topó una y otra vez con Emiliano El Dibu Martínez. Argentina resistió durante los 90 minutos pese a jugar con un futbolista menos desde el tiempo añadido por la expulsión de Enzo Fernández. La resistencia albiceleste terminó en la prórroga. Nico Williams prolongó de cabeza un centro de Pedro Porro y Ferran Torres apareció para batir al Dibu Martínez y desatar la euforia de la afición española desplazada a Nueva York. El tanto hizo justicia al dominio de una selección que volvió a mostrar su solidez en el momento decisivo. Con el pitido final estalló la celebración sobre el césped del MetLife Stadium y España levantó su segunda Copa del Mundo y puso el broche de oro a un torneo brillante en el que eliminó a Portugal, Bélgica, Francia y Austria y finalmente a la vigente campeona Argentina. Pues ya lo saben, nosotros hasta ahora generalmente no hablamos de fútbol en este espacio habitual de política, pero lógicamente tenemos que hablar hoy de fútbol porque lo que ocurrió ayer trasciende a lo deportivo hasta hacer, pues en fin, historia en el caso de España con ese segundo mundial de España y ese momento en el que los futbolistas tiraban de la bandera para agitar a todo un país y desatar esas celebraciones multitudinarias en toda España, que se ha proclamado campeona del mundo por segunda vez en su historia. Un partido que probablemente, si ustedes no lo vieron, no lo siguieron por la radio, lo escucharon a través de los gritos de sus vecinos en ese momento en el que conseguíamos derrotar por 1-0 a Argentina en esa final disputada en Nueva York. Una final un poco extraña, con un gusto americano, con un entretiempo, con lo que nosotros llamamos el tiempo de descanso, muy largo, concretamente 27 minutos nada menos de ese tiempo de descanso en el que hubo tiempo para actuaciones de Madonna, de Gustavo Dudamel, ver a Ronaldo conduciendo un coche junto con Ronaldinho y otra serie de cosas que la verdad es que nos llamaron mucho la atención, hasta el punto de que decíamos, ¿qué es eso de Justin Bieber con una balada en mitad de un partido? En fin, una cosa un poco extraña con la que terminó un encuentro y ya saben que el premio llegó con la prórroga. Al final encontramos esa victoria cuando Ferran Torres marcó en el minuto 106 ese gol que decidió el título. Leo Messi pues no logró encajar un solo disparo y yo creo que ahí está la diferencia. Y eso que, señores, ya saben ustedes que yo de fútbol no sé mucho, pero lo que sí que vi fue a un equipo con mayúsculas, que es la selección española, y eso es lo que nos engrandece frente a otra selección, la de Argentina, en la que se habían confiado a la magia de Messi para conseguir esa victoria que al final no llegó. Cosas que me emocionan, pues por ejemplo que Rodri fuera elegido mejor jugador del Mundial, ver a un jugador joven como Pau Cubarsí también hacerse con el premio precisamente al mejor jugador joven, pero sobre todo esas celebraciones multitudinarias que a esta hora de la mañana, cuando son las 7:14, se siguen repitiendo en las calles, por lo menos de Madrid. Nosotros cuando veníamos aquí nos hemos encontrado a muchas personas todavía agitando la bandera. Don Eric Gutiérrez se ha encontrado con muchos cortes de tráfico. Ha sido verdaderamente complicado llegar hasta aquí, al igual que en el caso de Izam Garvin, que decía, si es que no iban ni los trenes de cercanías, porque todos esos aficionados y no aficionados al fútbol estaban siguiendo la final, como pasó en muchas pantallas gigantes instaladas en diferentes ciudades como Madrid, donde en la Plaza de Colón, pues ya saben, se reunieron más de 25.000 personas, que se dice poco. Festejos espontáneos, lógicamente, entre pues vecinos, amigos, en los bares. Durante toda la madrugada las calles y plazas de todo el país se han llenado de banderas de España, que eso lo que hace es enorgullecernos. En fin, vamos a hablar de estas celebraciones, pero sobre todo de cómo en diferentes puntos del país se ha celebrado esta Copa del Mundo.
Pero no solo eso, vamos a hablar de más cosas, lógicamente, en nuestro programa, y es que esta semana va a ser especialmente complicada para Pedro Sánchez y para el entorno socialista. Mañana, 21 de julio, es el momento en el que Julito Martínez, el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, va por fin a abrir la boca, por así decirlo, y va a ser el que explique qué papel tenía como lugarteniente principal y figura visible de la trama. Ya saben que declara mañana como imputado ante el juez del caso Plus Ultra, ante José Luis Calama. Y veremos qué dice del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Julio Martínez, conocido como Julito, declarará ante el juez José Luis Calama que actuó como el instrumento utilizado por el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para percibir la presunta comisión derivada del rescate de Plus Ultra. Por su parte, el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, sostendrá en un escrito que prevé presentar en los próximos días que era plenamente consciente de que Zapatero estaba detrás de las gestiones encaminadas a conseguir la ayuda concedida por el gobierno durante la pandemia. Según ha podido saber El Español de fuentes próximas al caso, ambos investigadores están dispuestos a colaborar con la justicia y reconocerán la implicación del expresidente en la presunta trama. Las defensas de Julito Martínez y de Julio Martínez Sola ultiman ya los respectivos escritos que presentan ante la Audiencia Nacional. En el caso de Julito Martínez, el documento irá acompañado de la declaración que presentará mañana, 21 de julio, ante el magistrado José Luis Calama. Pues señores, tenemos que estar muy pendientes de esa investigación que apunta a que Julito Martínez era el receptor y ejecutor de las instrucciones directas del expresidente del gobierno y que por tanto el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, era el responsable de ese entramado societario destinado a canalizar los fondos. Ya les digo que eso es lo que apunta a la investigación y tendremos que ver pues qué pasa con lo que dice mañana en ese juzgado, sobre todo porque ha habido un cambio en los últimos momentos respecto a la defensa de Julito Martínez, que ahora ejerce la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, que en su momento, pues ya saben ustedes que ha representado a grandes figuras de la política española y que, por así decirlo, se las sabe todas. De ahí que su testimonio pueda ser tan determinante en esta investigación en la que, como saben, están señaladas también las hijas del expresidente del gobierno y su secretaria. Ambas las tres tendrán que también declarar, eso sí, explicando si José Luis Rodríguez Zapatero era ese vértice de esa red de tráfico de influencias. En este caso concreto, en el caso de la aerolínea Plus Ultra, pero ya saben ustedes que esto se puede extrapolar a muchas otras cuestiones. Se le van a pedir explicaciones a Julito Martínez de los trabajos que realizaba su empresa, la naturaleza de los pagos que efectuaba Zapatero y sobre todo tendremos que ver si sigue la estela de otras personas como Víctor de Aldama en otro caso, ya lo saben, en el caso Koldo, en el caso Ábalos, que realmente fue premiado por colaborar con la justicia. Hoy, como saben ustedes, es un día para festejar con este mundial que se lleva España a casa, que nos traen a nuestro país, pero como les decimos, también ponemos el foco en esa corrupción y en cosas que pasan dentro del Partido Socialista. Hoy tenemos que hablarles de una victoria que quizás a algunos les parezca poco relevante, que es la de Reyes Maroto en las primarias del Ayuntamiento de Madrid, primarias dentro del Partido Socialista, de cara a presentarse a las elecciones municipales en Madrid. ¿Por qué es importante? Bueno, porque, por así decirlo, es la primera vez que en el Ayuntamiento, en el PSOE de Madrid, se ha alzado la voz contra la corriente oficial, que es la de Pedro Sánchez. No ha salido bien porque esa corriente extraoficial era la candidatura de Emma López. Al final, el que se ha llevado el gato al agua ha sido Reyes Maroto, pero la importancia de esta victoria no está tanto en el cargo en sí, sino en que todavía sigue fuerte ese proyecto socialista que lideran ahora mismo Óscar López y Reyes Maroto. Se lo contamos.
Reyes Maroto volverá a ser la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid y se enfrentará de nuevo a José Luis Martínez Almeida en las elecciones municipales de 2027. La exministra de Industria y actual portavoz socialista en Cibeles se ha impuesto a Emma López en las primarias celebradas para elegir a la cabeza de lista de los socialistas madrileños. Tras la victoria de Maroto, ha sido la propia López quien ha reconocido esa victoria con un mensaje publicado en la red social X. Enhorabuena, Reyes Maroto, por el resultado. Muchas gracias a toda la militancia por haber hecho estas semanas que han sido increíbles. Ahora toca centrarnos en ganar a Almeida en las urnas en 2027, juntos y juntas, escribió López. Con esta victoria, Maroto revalida el liderazgo del PSOE en la capital y despeja una de las principales incógnitas políticas de los socialistas madrileños de cara a las elecciones municipales del próximo año. Bueno, sobre todo lo que venimos a explicarles con esta noticia es que dentro del Partido Socialista algunas voces se intentaban alzar contra el proyecto sanchista y ya ven ustedes que no les ha salido bien. Es el caso de Emma López, que era concejal del Ayuntamiento de Madrid y que en contra del mandato oficial, que era el de Reyes Maroto, decidió presentarse a intentar liderar esa campaña al consistorio madrileño. No ha salido bien y sobre todo lo que deja claro es que todavía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y secretario general socialista, tiene mucho peso dentro de Ferraz, que ha sido el que ha apoyado a Reyes Maroto, por así decirlo, la candidata oficial. Durante el propio debate de primarias, pues ambas invitaron el choque directo y se limitaron a presentar propuestas. Lo que escenificaba Emma López es cierto descontento dentro del Partido Socialista, descontento que también algunos varones autonómicos, como es el caso de García Paje, han puesto encima de la mesa. Pero ya les digo, que no lancen las campanas al vuelo cuando dicen que el proyecto sanchista está terminado. Que no se confíen ustedes porque Pedro Sánchez tiene cuerda para rato. Y ese combo Reyes Maroto, Óscar López, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, viene a demostrarlo. Esa es la estrategia continuista de Pedro Sánchez, que sigue muy fuerte en el PSOE y por tanto sigue liderando el partido en la capital madrileña. Esto viene a demostrar que ese PSOE todavía no está acabado. Don Luis del Pino en muchas ocasiones en estos micrófonos hace hincapié en que a veces es importante esperar para que Pedro Sánchez termine y acabe con el Partido Socialista y que, en fin, el pequeño sacrificio de mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa nos ayude a terminar con un mal mayor, que es el del Partido Socialista. Muchos dicen que se aproxima a que se acabe, ¿no?, ese Partido Socialista, pero ya ven ustedes que con este tipo de informaciones nos damos cuenta de que no es así. Y mientras siga el Partido Socialista, mientras siga Pedro Sánchez en la Moncloa, nos tenemos que enfrentar a grandes problemas, como por ejemplo, pues que se altere el censo electoral de cara a unas próximas elecciones generales que en principio se celebrarían en 2027. ¿Por qué les decimos esto? Pues por esa regularización extraordinaria que ha hecho que se disparen los trámites y sobre todo que aparezca nada más y nada menos que más de 1 millón de solicitudes de cara a esa regularización extraordinaria, esa nacionalización. En fin, ¿esto nos debe preocupar? Pues yo les diría que creo que sí. Y sobre todo, ¿por quién está entrando en nuestro país? Vamos con una información del Ministerio del Interior que por lo menos nos debe hacer reflexionar. Mientras el gobierno sigue adelante con la regularización masiva de inmigrantes y persisten las dudas sobre los mecanismos de verificación de identidad y antecedentes, el Ministerio del Interior ha dado un nuevo paso para reforzar el intercambio de información policial en la Unión Europea. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska ha licitado un contrato de 50.000 euros para adquirir 20 ordenadores portátiles convertibles equipados con Windows 11, teclado, lápiz digital y estaciones de conexión destinados a la Secretaría de Estado de Seguridad. El objetivo de esta compra es reforzar los trabajos de implantación del Sistema Europeo de Índice de Registros Policiales, la plataforma que permitirá consultar de forma automatizada los antecedentes policiales registrados en los distintos países de la Unión Europea. Pues señores, esta es la información que nos llega directamente desde el Ministerio del Interior. En fin, es algo que nos debe por lo menos hacer reflexionar.
¿Qué está pasando? ¿Quién está entrando en nuestro país? ¿Cómo se están llevando a cabo los trámites? Recuerden que según los datos difundidos por el Gobierno y diferentes medios, se han registrado alrededor de 1.170.000 solicitudes para esa regularización extraordinaria. Estas son las que se han pasado el trámite. Hay un montón, hasta 900.000 más, con incidencias. Es decir, que ha habido algún problema en la tramitación. Se informó que se había superado el millón antes de que se cerrara el plazo y, por tanto, hemos batido todos los récords, superado todas las expectativas, incluso de los propios sindicatos policiales, que avisaban de el peligro de esa bomba de relojería ante la que nos encontramos. Y sin necesidad de ser alarmistas, cabe pensar en la repercusión de todas estas cuestiones. Se está cambiando la sociedad española tal y como la conocemos hasta el momento. ¿Creen ustedes que con estos trámites lo que hacen es no solamente alterar el censo, sino alterar el tejido social de nuestro país? Pues señores, es el momento de entrar, por así decirlo, en el ámbito filosófico. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vamos? Perdón, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estas cuestiones, ¿no?, que nos hacen reflexionar como país, precisamente en días como hoy, en el que el patriotismo, el sentimiento de nación está más vivo que nunca, sobre todo aprovechando, ¿no?, como tantísimos jóvenes se han echado a las calles para apoyar a la selección nacional de fútbol, y sobre todo esos hechos puntuales que hacen que nos reconciliemos con lo que somos. Está muy presente todavía esa movilización de masas con el viaje del Papa a España y, en cierto sentido, la toma de la calle con banderas españolas, con muchísimas filas, con esos jóvenes con la cara pintada con los colores de la bandera nacional. Nos recuerda a esa España que salió en el año 2017 a protestar por los desmanes secesionistas en Cataluña. En fin, es una manera de agitar la sensibilidad con esa alegría inesperada, con esa victoria de España en el Mundial, y que nos traslada esa vitalidad de todos esos jóvenes que, en fin, que son pues algo gamberros en algunas ocasiones, pero que no son destrozones del mobiliario en general, sino que son personas que se comportan bien, excepto algunos incidentes aislados de los que vamos a hablar.